Sí, estamos en vivo. Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas al estudio bíblico de los viernes. Tenemos gozo que tú te conectes de donde estés. ¿Por qué no nos haces favor y nos mandas una notita y nos dices saludos desde y ponnos tu ciudad, tu país, tu lugar, desde donde nos escuchas? También si tienes algún comentario, bienvenidos para hacerlo también. Muy bien, estamos estudiando las epístolas del apóstol Pablo y ahora nos toca Primera de Tesalonicenses. Hoy en particular nos toca el capítulo 2. Gracias a Dios por todos los que ya estamos aquí también estudiando la palabra, gente que queremos ser edificados. Así que el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, no vamos a leerlo todo el capítulo, voy a leer algunos versos porque yo les pedí que me hicieran favor de leerlo con anticipación para avanzar un poquito más. Entonces, pero sí leo el primer verso que dice: porque vosotros mismos saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Fíjese eso, me llamó a mí la atención eso. Visitarles no fue en vano, dice Pablo. Eso me habla a mí que la Biblia dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Aún un vaso de agua que diéramos a alguien en calidad de siervo no perderá su recompensa en los cielos. Entonces, ¿cuánto más cuando usamos nuestras vidas para buscar que alguien venga a la fe, a afirmarse en la fe en el Señor Jesucristo? Pablo dice: nuestra visita no fue en vano. Y el verso 2 dice: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos. ¿Se acuerdan de lo que les pasó a ellos en Filipos? La cárcel de más adentro, el carcelero que se convierte, que los lleva a su casa, que les pone la mesa. Entonces dice: habiendo sido ultrajados, padecidos en Filipo, como ustedes saben, tuvimos denuedo de nuestro Dios, denuedo, valor, ¿verdad?, de nuestro Dios, para anunciarles el Evangelio de Dios, y note esto, en medio de gran oposición. Ahora, yo sé que está hablando aquí de Pablo, pero yo quería preguntarles, ¿qué se acuerdan de la lección de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda siquiera del título de la semana pasada, que fue el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses? Pueden ver sus notas si gustan. ¿Qué se acuerdan de ahí? Una iglesia excelente. Una iglesia excelente. ¿Y por qué era excelente? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que era una iglesia excelente? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hacían? Era paciente. Era paciente, era una, Absorbieron el mensaje. ¿Mande? Absorbieron el mensaje y fueron modelo. Y fueron modelo porque llevaron ese mensaje. O sea, la parte clave que yo quiero que vean de ellos es que absorbieron, esa es la palabra, absorbieron el mensaje y entonces no se quedaron con el mensaje, sino que se lo llevaron a otros. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, pero esto lo hicieron, no solamente Pablo sufría gran oposición, sino ellos también. Y la pregunta que yo me hago aquí: ellos se atrevieron a anunciar a Cristo. La pregunta es, ¿por qué? Porque vamos a filosofar. ¿Por qué piensan que ellos, la iglesia de Tesalónica, se atrevieron a compartir a Cristo, a anunciar a Cristo? Porque se dieron cuenta que eso era la verdad, que eso era neto. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Por qué se atrevieron? Porque hubiera sido más fácil para los tesalónicos decir: no, hay mucha gente alborotada, mejor mira, calladitos, nos vemos más bonitos
y me escondo, y allá que cada quien que se las arregle con sus uñas, decimos en México. Pero, ¿por qué? Ayúdame. ¿Por qué piensa que ellos, dice Nelson, porque ellos vieron que esa era la verdad? Sí es cierto. Yo me puse a pensar que porque junto con el mensaje vino también el mandato del Señor, o sea que lo que Pablo hablaba era, miren, Cristo, esto es lo que nos ha dado, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha justificado, nos ha perdonado todos los pecados, pero Él nos manda, ¿qué nos manda? Decirle a todos, predicar el Evangelio, como está en Mateo 28, póngalo ahí, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, cuando es evidente que Pablo cuando compartió el Evangelio, tenía que compartir esta parte, si no este verso, la idea. Esto es lo que Jesús nos dijo, que Él recibió toda potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Todo poder. Poder, todo poder lo recibió Jesús. Dice Jesús, me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Habrá algún lugar donde Jesús no tiene poder? No. No, porque ya le fue dada toda. La palabra clave es toda. Siguiente verso, por favor. Y dice, por tanto, porque toda potestad, toda autoridad me ha sido dada, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La clase pasada hablamos en una manera bien sencilla qué era hacer discípulos. ¿Alguien se acuerda de esa definición bien sencilla que yo les di? Vean sus notas y qué anotaron de hacer discípulos. Algo les dije ahí, que hacer discípulos era sencillamente ¿qué? Alumnos, y son gente que aprende, pero ¿qué era? Lo dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Creyentes? Sí, naturalmente que era ser creyentes, pero dijimos que era que ellos mismos copiaron lo que vieron en Pablo, lo compartieron y entonces la otra gente copiaba la vida de ellos. Y eso es hacer discípulos en esa forma sencilla. Yo recibí algo, yo lo comparto. Entonces, a esa gente que le compartimos, dicen, yo recibí algo y también lo comparto. Y sucesivamente, y eso es lo que dice Cristo, vayan y hagan discípulos. Reciban ustedes y luego compartan. Así de sencillo, esto no hay que estudiarle, no hay que multiplicarle, no. Ustedes reciban y compartan. ¿Dónde? A todas las naciones. Ahora, no tenemos que irnos a China, que bueno que si puedes ir, compartas. A Japón, a India. Pero la verdad es que por donde quiera hay gente. Si de esto se trata de compartírselo a gente, porque gente necesita oír el mensaje. Pero los estudios demuestran que la gente acepta mejor el mensaje cuando viene de alguien que conoce, en vez de irnos al centro y repartir tratados, y eso ya no es necesariamente algo que está funcionando en nuestra era. Pero lo que sí funciona es que tú conoces un amigo con el que trabajas, le compartes lo que tú has aprendido. Mira, esto yo he aprendido. Y le compartes, y entonces tal vez no lo agarra inmediato. Tal vez al principio hace como muchos de nosotros hicimos. No me interesa lo de la religión. Yo y la religión no vamos muy bien. Pero al fin y al cabo, de pronto le compartes un testimonio de algo que Dios ha hecho en tu vida, y de pronto que él sí abre los ojos. Oye, eso hizo Dios. Sí, fíjate, esto hizo Dios. Y entonces ya empieza como a interesarse. Pero paciencia fue una de las cosas que tenían los tesalónicos. Entonces dice, bautizándolos,
sumergiéndolos, ¿dónde? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, llenándolos, sumergiéndolos ahí. Y por último dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Entonces, ¿por qué ellos se atrevieron a anunciar a Cristo? Porque dicen, es imposible que yo reciba esto y no lo comparta. ¿Cómo puede ser que yo haya recibido tan tremenda bendición, nada más de que me perdone todos los pecados, sin contar todas las otras bendiciones? ¿Cómo puede ser que a mí me perdonó todos los pecados si yo no le diga a alguien que hay perdón de pecados también para él, que ya fueron perdonados? ¿Está conmigo? ¿Puede decir un amén? Amén. Bueno, y aparte ellos dijeron, pero aparte esa es la orden del Señor Jesucristo. Él dio esa orden de que fuéramos y le dijéramos a toda la gente. Bueno, avancemos al primer punto, entonces, los versos 3 al 10 del capítulo 2, y le puse ministrando con toda pureza, porque la lección de hoy le puse por título aprobados para el Evangelio. Y lo que yo vi es un ministerio conforme a Dios, conforme le agrada a Dios. Los versos 3 al 10 sí los voy a leer, y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, ahí está el título, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonjeras son que te soban el hombro, que te quieren sacar algo, que te dicen, oye, qué bien te ves, hombre, no traes $20 por ahí. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza, la que cuida a los bebés, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis sido, o ustedes han llegado a sernos muy queridos. Porque, verso 9, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, fíjate este verso, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. En esa parte, es el más grande, ministrando con toda pureza. Ya desglosando los versos que leímos, vamos a ver si podemos aprender algo. Número 1, que Dios nos ha escogido para compartir este mensaje glorioso del Evangelio. No solamente a nosotros como personas, pero allí cabe toda congregación, ahí cabe todo ministerio, ahí cabe toda denominación, que hemos sido escogidos o aprobados para el Evangelio. Entonces, dentro de esa aprobación tiene que tener los siguientes ingredientes que se menciona en el verso 3, dice que no por motivos falsos ni propósitos malignos, sino sinceros y francos. Gente puede decir, oye, qué bien le va a ese pastor, yo me voy a meter de pastor también para que, ¿ves el carrazo que trae? No, hombre, se me hace que me meto, sí, ahí está. Se me hace que me meto de pastor y ya la hago. Entonces, eso es un motivo falso, porque ¿cómo te vas a meter de pastor para buscar ganancia?
No es onda. No va así la cosa. O gente que dice, no, mira, ese predicador de televisión y hasta tiene avión. Creo que yo le voy a tirar por ahí. Ese es un motivo falso, propósito maligno. No es con sinceridad y franqueza. Cuando se predica a Cristo, se predica porque queremos hacer bien a la gente. Queremos obedecer a Cristo. Verso 4 del capítulo 2 dice que Dios nos ha aprobado confiándonos el Evangelio. Entonces uno no va predicando el Evangelio para ver qué saco, para ver cómo prospero, para ver cómo la gente me recompensa. No, uno va sabiendo que es un privilegio que Dios nos ha confiado el Evangelio. El mismo verso 4 dice que no vamos agradando a los hombres, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y esto es importante saber que el que predica el Evangelio no puede andar agradando a los hombres y agradando a Dios. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, yo como pastor digo, yo voy a agradar a Dios y les hago un culto de 5 horas. Ahora se aguantan. Tampoco. O sea, no es así. Dios pudiera dar una instrucción muy específica que así tendría que ser, pero normalmente se es tierno, se tiene amor, gentileza, como más abajo Pablo menciona, buscando el bien de la gente, pero uno no debe decir, bueno, voy a predicar esto porque eso le gusta a la gente. Cuidado, porque eso es agradar a los hombres más que a Dios. Uno tiene que hablar, el mensaje no siempre será bien aceptado y dirá, ¿y por qué el pastor nomás predica de eso? Pues porque debe haber alguna razón porque se tenga que hablar de eso. Verso 5 dice, no con palabras halagadoras como para sacar dinero. Venga y se le van a solucionar todos sus problemas. Para de sufrir. Pero llegando, esa fue la hermana Claudia, pero... En la televisión anuncian así. Sí, sí. Mira, la hermana Claudia y su esposo, que ya se fue con el Señor, y que lo ganamos para Cristo hace un par de años, ellos fueron a ese lugar donde les decían que pararan de sufrir. Pero nos decía el esposo de Claudia que llegando estaba una persona con los sobres ahí en la mano y luego primero le daban uno y más adelantito otro y más adelante otro. Y dice que cuando fuimos a verlo, él nos contaba, manera de chiste, cuando fuimos a verlo a su casa, dice, yo le dije a Claudia, chequeale a ver si no trae la bolsa de sobres ahí, el pastor que nos viene a visitar, porque ya estaba escamado, ¿verdad? Ya le habían pasado otra. Entonces eso es andar hablando palabras halagadoras o estando gastando todo el asunto en un montón de chistes, porque eso es lo que le gusta a la gente. Hay que tenerlos bien contentos para que den mucha ofrenda. Son palabras halagadoras para sacar dinero. Verso 7 dice cómo debe ser, con gentileza, con amor, y Pablo dice, hubiéramos querido darles hasta la propia vida. Eso es el Evangelio, es entregarnos nosotros. Cristo nos dio ejemplo. ¿Qué dijo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no damos nuestra vida para rescatar, pero sí ponemos nuestra vida para que otros conozcan, ponemos nuestro tiempo, ponemos toda nuestra energía, nuestro empeño. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con gentileza? No andamos ahí de bruscos, con amor, con la propia vida. Pablo dice también en esos versos que ellos pudieran haber sido gravosos. O sea, gravosos en el sentido de, como somos apóstoles, es normal que ustedes pudieran
sostenernos a nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 9, 13 y 14. Dice, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Ahora pare ahí. Todos digan cosas sagradas Cosas Cosas sagradas. y todos digan templo. Templo. ¿Dónde era eso? Era en el templo. En el nuevo pacto. En el nuevo pacto ya no hay templo de material. El templo son piedras vivas, somos nosotros. Entonces, en ese tiempo, está dando un ejemplo, que en ese tiempo los que servían en las cosas sagradas comían del templo, y que los que sirven al altar, del altar participaban. Quédate tantito ahí, porque eso hablaba de los sacerdotes del antiguo pacto. Pero ahora sí, el verso 14, nosotros no estamos en el antiguo, pero ahora ya en el nuevo dice, así también ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Nota que ya no dice que participan de las cosas sagradas, que comen del altar, que el asunto del templo. ¿Por qué no dice todo eso? Porque ya no estamos en ese pacto que había todo eso, pero estamos en el pacto donde todavía se predica el Evangelio, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por eso Pablo dijo, nosotros anunciamos el Evangelio, hubiéramos podido ser sostenidos por ustedes sin problema, aprobados por Dios. 1 Timoteo 5, 17 y 18, por favor. Dice, los ancianos que gobiernan bien, ancianos está hablando pastores, obispos, gente, líderes en la iglesia, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Verdad que hay gente que, quédate tantito ahí, por favor, hay esposas que están en la casa y su esposo sale a trabajar y luego alguien la ve y ¿tú qué haces? Ay, pero es que tú no trabajas, ¿verdad? Le dicen a la señora. ¿No han oído eso, Yolanda? Sí. ¿Y no trabajan o qué? Bastante. Y a veces dicen, tú eres pastor, si tú no trabajas, ¿verdad? Es igualito que la señora nos pasa. Pero dice los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, ese es el trabajo principal. Hay a veces nos toca hacer de janitor y de, tú sabes, abrir, prender el aire, abrir el edificio, traer las donas, poner el café, por ahí por mencionar unas cuantas. Pero el trabajo principal es predicar y enseñar. Ahora sí, que sigue, por favor. Y dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué parábola es esa? Cuando una persona andaba trillando, o sea, rompiendo la tierra para después volver a sembrar, y ya se habían quedado cañas que se habían quedado viejas del año pasado. Los que han sembrado saben más que yo de eso. Y entonces cuando iba con el buey pues iba comiendo lo que podía. Y dice, no le vas a poner un bozal para que no coma, pues sí, para que pobre güey, que se alimente ahí lo que pueda, ¿verdad? Eso, pero luego dice, y también dice, digno es el obrero de su salario. O sea, aprobado por Dios, en otras palabras, ellos dicen, nosotros podíamos haber sido sostenidos por ustedes sin problema. Venimos predicando el Evangelio y ustedes, el Señor mandó que nos ayudaran. Y ellos hubieran dicho, ok, lo hacemos. Pero el verso 9 dice, volvemos a Tesalonicenses 2, el verso 9 dice que ellos se esforzaron, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Por qué trabajo y fatiga? Porque Pablo dice que trabajaba y también predicaba, como es el caso de muchísimos compañeros míos en el Evangelio, incluyéndome a mí por más de 30 años, en que
me tocó trabajar, ahora estoy pensionado, pero todavía trabajo, pero no como entonces. Y tengo 18. Y tengo 18, o me siento como de 18. Pero entonces dice, vieron la fatiga y el trabajo, como trabajando de noche y de día. Ustedes se acuerdan que en la primera lección, la pasada, vimos que él fue a hablarles la palabra a los judíos. ¿A dónde? ¿Alguien se acuerda a dónde fue a hablarle? Cuando vimos en el capítulo 1, ¿dónde era donde se reunían los judíos? Y que llegó Pablo, en la sinagoga. Y en la sinagoga se reunían ¿cada cuándo? Cada sábado. Cada sábado. ¿Y fue por cuántos sábados? 3 sábados. Por 3. Pero acá dice que de día y de noche. O sea, eso fue a los judíos que iban allí, pero a la gente que iba creyendo, él estaba trabajando y véngase a la noche, y véngase a la tarde, y voy a tener un tiempecito acá, y acá les hablo. De día y de noche estaba trabajando y enseñando, dice, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Él dijo, yo podía haber sido sostenido, no tenía problema con eso, pero no quisimos. ¿Por qué? Por amor. Lo hicimos por amor, lo hicimos porque les amamos. Entonces, pasamos al punto 2, versos 11 y 13, ya lo demás está más corto. Ahí vimos ministrando con toda pureza. Pero el punto número 2 le puse ministrando con la debida corrección. Todos digan corrección. Corrección. Corrección es que tú no le puedes soltar al hijo toda la cuerda que quiera. Por mucho que lo ames, tienes que tenerle alguna restricción. ¿Por qué? Porque no es adulto, porque no se manda solo y porque no puede, no es sabio. Y así un pastor o un ministro no puede decirle a la gente, pues lo que quieras. No, pues la persona al final va a hacer lo que quiera, porque nosotros no somos, ¿cómo se dice? No manipulamos a la gente, tienes que hacer esto. No, les decimos, este es el camino del Señor. Ahora depende de ti que lo tomes. Entonces, versos 11 al 13 dice, les voy a leer y luego lo repaso, dice, así como también saben de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes y les encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oyeron de nosotros, fíjese qué importante esto, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Vamos a repasar este punto número 2, ministrando con la debida corrección. Número 1, Pablo dice, dentro de esto, ya les dije que les ministramos con gentileza, con amor y poniendo nuestra propia vida, pero eso no significa que ustedes iban a hacer lo que quisieran hacer. Todavía tuvimos que darles la debida corrección y eso era que les exhortamos, los animamos y les hablamos como le habla un padre a un hijo. Hay mucho y sucede muy a menudo en las iglesias en que se habla mucho de la paternidad, hablando de una persona con otra persona. Pero aquí lo que debemos de acordarnos son las palabras del Señor Jesucristo. A nadie llaméis Padre aquí en la tierra, porque ustedes tienen un Padre, que es vuestro Padre en el cielo. Entonces, yo veo esto como exagerado. Hasta hay gente que dice, ay papá, ya llegaste. Híjole, me da cosa con ese chapatín. Y luego que el otro diga, sí hijo, ya llegué. Ay, lo he visto. Y yo no veo que la palabra
apruebe eso. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, todos somos de Cristo, todos somos ministros, todos somos reyes y sacerdotes. Entonces acá no hay una jerarquía que, ese como es pastor es más, o ese como es apóstol es más. No, todos estamos para servir a todos. Amén. Pablo dice, les exhortamos como padre a hijo, pero muchos dicen, ahí está. Sí, pero lo que dice, nota lo que dice, como el padre a sus hijos. No dice, es que ustedes así lo regañamos como porque son nuestros hijos. No, sino dice, los exhortamos como un padre le habla a sus hijos. No olviden esa parte, como el padre. O sea, esa es como nosotros los corregimos a ustedes. Verso 12 dice, les encargamos a andar como es digno de Dios, porque hay una manera digna. Tenemos que cuidar nuestra boca, tenemos que cuidar nuestras acciones, tenemos que cuidar nuestra forma de vivir, porque representamos al Rey de Reyes, ¿no es así? Sí. Y verso 13 dice, los exhortamos a que recibieran la palabra de Dios como lo que es. Y fíjate aquí el problema que ellos se les presentaba. Yo les vengo a hablar aquí la palabra de Dios proyectada, leída, hablada, pero ya la tenemos. Ellos no la tenían. Ellos no tenían nada. Ellos tenían que creer que decía Pablo, esto es lo que el Señor ha mandado. Amados, les ha perdonado todos los pecados, pero no tenían texto para ver que eso era así. Pero por eso dice, pero ustedes recibieron la palabra de Dios como eso, como palabra de Dios. Hoy en día nosotros también tenemos que recibir esa palabra, no nomás porque lo dijo el pastor, pero si te está hablando la palabra y te está diciendo y comprobando que esa es la voluntad del Señor, entonces se examina, estudia, pero al final actúa. Puede ser que al principio dices, ese verso está duro, ese mandamiento. Bueno, examínalo todo lo que quieras, estudia, ve otros versos, pero al final actúa, porque no te quedes solamente con que recibiste la palabra y no haces nada. Esa palabra, esta palabra de Dios, cuando la creemos, la recibes y actúas, tu vida se transforma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así se transforma. O sea, algunos de nosotros teníamos ídolos, teníamos imágenes, y esa era la vida de nosotros normal. Pero cuando vinimos a la palabra nos transformó. Y vimos que esa no era la forma precisa de servir al Señor, y entonces hemos ido corrigiendo. Tal vez a alguien le falta todavía, algunos de nosotros en muchas áreas, pero vamos siendo transformados. Diga conmigo, yo voy siendo transformado. Entendiendo que ya fui transformado, pero como mi mente está llena de ideas que me metieron, que yo tengo que luchar, que yo tengo que trabajar, que yo tengo que hacer, que yo tengo que guardar, entonces tengo que ir creciendo hasta entender que ya todo está consumado. Consumado es, ¿te acuerdas de esa palabra del Señor Jesucristo en la cruz? Consumado es, está hecho. Ahora hay que entender lo que está consumado. Y ahí es donde, por eso nos reunimos, para entender todo lo que ha sido consumado, y eso lo estamos viendo. Punto número 3, se alegran porque nomás son 3. Punto número 3, del 14 al 16, le puse ministrando a pesar de toda oposición. Pablo dice en el verso 14 que a ellos, a los tesalónicos, les pasó
vinieron a ser imitadores, dice, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Por qué? Porque a las iglesias que estaban en Judea, los mismos judíos se levantaron para perseguirlos, como mataron a Esteban, y así los tesalónicos, los mismos de ellos, se levantaron para armar esta revuelta, que tuvieron que sacar a Pablo de la ciudad y todo lo demás. Pero él dice, a ustedes les pasó lo mismo que a los creyentes de Judea, perseguidos por los de su propia nación. Y en el verso 16 dice que los que se oponen en realidad son Satanás al oponerse. Mire eso, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mire lo que esta gente quería impedir, que les hablaran la palabra para que fueran salvos. ¿No es eso una oposición? Y en este caso una oposición satánica. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y llego a la conclusión. En el verso 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, note esto, de vista, pero no de corazón. Ay, qué bonito, ¿no le parece? Separados, Nelson, de vista, pero no de corazón. Amén. Uno puede tener hermanos que hace mucho que no ve, pero no quiere decir que dejan de ser nuestros hermanos, aunque estén lejos, aunque hace mucho que no nos veamos, aunque no nos veamos tan seguidos. ¿Cómo me llegó esa palabra de Pablo que dice separados de vista, pero no de corazón? Y dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver el rostro de ustedes. Mire lo que debemos de estar buscando. Siempre uno debe de estar buscando congregarse y reunirse con sus hermanos, porque ellos estaban lejos, ellos no podían, pero nosotros sí podemos. Amén. Amén. Y entonces por eso debemos de buscar siempre ver ese rostro de nuestros hermanos. En el verso 18, ahí lo puse en especial ahí para darnos cuenta de esto, dice, por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿quién les estorbó? Satanás. Satanás. Diga, Satanás les estorbó. Satanás nos estorbó. Pero aquí es muy importante, lo traje así específico, porque es importante entender quién es Satanás. Mira, primero te enseño quién no es. ¿Reconocen a este caballero? Sí, pero la gente relaciona a Satanás con ese tipo. El diablito. ¿Cómo se llama? El diablito Underwood. En underwear. Underwood. Eso es lo que vende en Venezuela, diablito. Y Sí, sale el dibujito del diablito y todo. pero la gente reconoce que ese es el diablo, ¿verdad? La gente que dice, me apareció el diablo. Y así como se lo imagina. Y sí, te lo imaginas así. Bueno, mira, este tiene hasta una pata de gallo Sí. y una de cabra. Mire, ese no es el diablo. Para empezar, así ni parecido a eso es. Oye, bien que lo dice, pastor, porque desde muy joven yo, esa es la figura que me Sí, hago. claro, claro. Entonces, cuando leemos acá, le voy a poner boca abajo para que no haga mal. Para que mire para abajo. Sí. Mire, dice ahí, pero Satanás nos estorbó. Entonces, eso hay que entenderlo, hermano, y quizá esa es la parte principal por la que usted vino en esta noche. Entender quién es Satanás o qué es Satanás, porque no es, como dice Luis,
lo que desde pequeños hemos estado pensando que es Satanás. Mire, Satanás es un adjetivo, no un nombre propio. ¿Qué es un adjetivo? Por ejemplo, casa fea. ¿Cuál es el sustantivo? Es casa. ¿Y el adjetivo? La preposición. Fea. Casa Fea. fea. Satanás es un adjetivo, no un nombre propio, no un sustantivo. O sea, feo no es nadie, es un adjetivo. ¿Me están siguiendo? Sí. Ojo, Luis, porque esto te va a liberar de ese diablo que traías del chiquillo ahí. Entonces, Le regalo la hora. sí, no lo quiere. Mira, Satanás es un adjetivo. Adjetivo, dijimos que es como una ¿qué? Cuando casa fea, ayúdame. ¿Qué es el adjetivo entonces? Una ¿qué? Una descripción. Satanás es un adjetivo que describe, El diablo. no, describe toda acción que se opone. Nelson, por favor, ¿vienes tantito? Mira, si tú quieres venir para acá y avanzar y yo te detengo así, estoy oponiéndome, yo soy Satanás. No porque sea el rojo ese, Sino porque está siendo satánico. porque estoy haciendo la acción de oponer. Gracias. Y sostener. Sí, de la oposición. Satanás es un adjetivo desde el principio, desde cuando Adán y Eva. Satanás no vino al huerto así, vestido de rojo en calzones. No, él vino como un pensamiento Es cierto. con que Dios, ya viene oponiéndose a Dios, porque Dios había dicho una cosa y él venía diciendo otra, pero Satanás no es más que ese pensamiento de oposición, todo lo que se opone o resiste a algo. Mira, vamos a ver Mateo 16, por favor. Mateo 16 hasta el 23 dice, Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Pero empezábamos, ¿cuál? El 21, perdón. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Siguiente. Entonces Pedrito, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué entiende usted por esa palabra reconvenirle? Recordarlo. Argumentar, a decirle, mira, corrige, aconsejar, corrige eso que acabas de decir. ¿Cómo que vas a ir a Jerusalén? ¿Cómo? Si ya te están esperando para matarte. Y él le dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Nota que él quería algo bueno. ¿Se acuerdan? Conocerás el bien y el mal allá en el principio. El Satanás ese, el Satanásillo, en la oposición. Pedro aquí quería algo bueno para Jesús. No vayas. Pero lo bueno se interpone con la voluntad de Dios. Cuando tú te despiertas en la mañana, Luis, y dices, hoy es domingo, mis hermanos se van a reunir, pero tengo mucho sueño. Sería mejor quedarme a descansar, he trabajado mucho. Estás queriendo algo bueno, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Amén. Pero se contrapone al mandato de no dejen de reunirse. Entonces Pedro dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Siguiente verso, por favor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, apóstol. No, ¿Cómo dice? Satanás. Ya no era ni apóstol, ya no era discípulo, ya no era hermano, ya no era amado Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Y de ahí sale la palabra. ¿Sería Pedro este No. tipo? No. Pero Pedro era, en ese momento, era una oposición a la voluntad de Dios. Y eso lo convertía en Satanás, porque Satanás es un adjetivo. Cuando el esposo le dice a la esposa, ahora sí, mi amor, vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón. Y la esposa dice, ay, mira, pero es que eso nos va a tomar mucho tiempo, vamos a descuidar la casa. La mujer está haciendo, ¿qué cosa? Oposición. Y díganlo con todas las palabras. ¿Está haciendo quién? Satanás. Sataneando la idea. Porque Satanás es una oposición. Nada más. No anda en las noches, ay, no viene y le rasguña los pies, nada. Nada. Porque es un pensamiento de oposición. Pedro se convirtió en eso. Dijo, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todo pensamiento de oposición a Dios se convierte en un Satanás. Entonces, la gente... termino entonces el verso 19. Ya terminé esa parte. Verso 19, voy a terminar. 19 y 20. En el verso 19 y 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y yo cerré esto pensando que la gente a la que nosotros ministramos, hablando de nosotros los pastores o hablando de cualquier persona que ministra a alguien, que ora por alguien, que le habla la palabra a alguien, esa persona se convierte en nuestro gozo y corona o se convierte en nuestra pena y vergüenza. Depende cómo esa persona reacciona. El que comparte no pierde recompensa, pero de pronto, si los ve que siguen adelante, dice, qué gozo que esa persona ha tomado la palabra de Dios como la palabra de Dios. Pero si de pronto le flaquea, no viene, anda ahí con que sí, con que no, entonces es una pena y es una vergüenza, no para ellos, para el que les está ministrando, porque no alcanza. Hay un verso, 3 de Juan 1:4, dice Juan, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, los hijos de Dios, andan en la verdad. No hay más gozo que tenga un pastor o un líder o una persona que le hable a alguien. No tiene que ser pastor. Puede ser alguien, una persona, una amiga, Martita, a la que tú estás hablándole, ministrándole, diciéndole. Y entonces cuando ves que esa persona sí reacciona al mensaje y toma la palabra de Dios como la palabra de Dios, tú dices, qué gozo, ¿verdad, pastora? Qué gozo ver a esa persona sirviendo a Dios, porque dice, no tengo mayor gozo. Pero ay, qué triste cuando, híjole, pero ya le hablé, ya le volví a hablar, y no, la persona anda ahí volando bajo. ¿Sabe qué es volar bajo? Sí vuela, pero bajo, no vuela alto. O sea, de vez en cuando se da un avionazo y viene. ¿Sí me entiende, verdad?
Mi deseo, amados, es verlos siempre, siempre caminar en la verdad, andar en la verdad, tomar esto como la palabra de Dios y decir, esto es para mí. Mi familia tiene que seguir este camino porque es el único camino, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que ese es el mensaje. Pablo dice, Satanás nos estorbó porque vinieron estorbos, gente que le dijeron, no vayas, que te van a hacer esto, que te van a hacer lo otro, pensamientos contrarios. Entonces, acuérdense que Satanás no es el diablito, Satanás es un adjetivo para toda acción que se opone. Bueno, ¿alguien nos mandaría algún saludo, Joe? Mire, Joe está bien atento acá. Se me hace que lo voy a poner ahí cada viernes, ¿eh? Lismérica desde Venezuela, un abrazo, Lismérica, para ti, hasta Puerto Ordaz. También Joel, que nos mira desde Dallas, un saludo, Joel, para ti y toda la banda. Graciela, que nos está viendo, saludos, Graciela, te amamos, te bendecimos. Y Sofía, que está también allá en el Ecuador. En Guayaquil del Ecuador. En Guayaquil, el ombligo del mundo. Saludos, hermana Sofía, hasta Ecuador. Bueno, aquí, gracias, Joe. Aquí vamos a parar y luego nosotros vamos a comentar qué aprendimos. Pero, ¿qué le parece? Hacemos una oración por cada persona que nos mira. Padre, que cada persona que mira esta enseñanza aprenda que hemos sido aprobados para el Evangelio y que nos conviene caminar como es digno de ti. Oro, Señor, que cada persona que necesite una respuesta tuya, sea una sanidad, sea un milagro, sea una respuesta de oír de alguien, tú causes, Señor, que ese milagro venga a sus vidas por el poderoso nombre de Cristo Jesús, pero esto, Señor, para que sigan adelante en tu camino, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos un fuerte Amén. amén. Gracias a Dios. Muy bien, paramos. Y entonces, aquí llegamos a la venganza del que enseña. No. Lo paro. Sí,